Buenas noches a todos, soy la doctora Priscila Marcelo Quirós y en esta ocasión mis colegas y yo entrevistaremos al nutricionista Marcelo Quirós Davis, trabajador de la Liga contra el Cáncer. Buenas noches, jóvenes. Soy Juan Davis Marcelo Quirós, nutricionista de la Liga contra el Cáncer. Soy nutricionista clínico y más especializado en la parte de cáncer, ¿no? Entonces, temas relacionados con lo que me han comentado, estoy dispuesto a responderles, ¿no? Entonces, prosigue, por favor, Priscila. Gracias. Como ya sabemos, la célula es una de las unidades fundamentales de todo ser vivo. Estas realizan un proceso conocido como ciclo celular, que consiste en la formación completa de una nueva célula. Pero, ¿este proceso puede sufrir alteraciones? Bueno, en esta oportunidad tendremos el beneficio de saciar nuestras preguntas. Inicio yo y mi pregunta es, ¿qué opinas del ciclo celular? Bueno, con respecto al ciclo celular, como todos sabemos, es parte de la vida de la célula, ¿no? Desde su reproducción hasta el término de esta misma, ¿no? En la cual se estrangula y comparte los genes, uno para un lado y el otro también. Entonces, como tal, considero que el ciclo celular es muy importante. De no ser así, por ejemplo, no podríamos tener renovación de células nuevas. Bien, y también conserva parte del ADN, ¿no? Los cromosomas, el ADN. Entonces, sirve también como una forma de poder aumentar el número de células sin ser dañadas, ¿no? Conservando el código genético. ¿Bien? Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales vías metabólicas que realiza la célula? Cuando hablamos de vías metabólicas, por ejemplo, como metabolismo, por ejemplo, vendría a ser en general las funciones que realiza la célula normalmente para su alimentación, para su respiración. Tipos de metabolismo, por ejemplo, tendríamos el catabolismo y el anabolismo. Bien, cuando hablamos de catabolismo, nos referimos de más a menos. ¿A qué me refiero con esto? En que hay componentes, ¿bien? Que se van a ir degradando, ¿bien? Por ejemplo, catabolismo se puede dar en personas que tienen desnutrición, ¿bien? Catabolismo se puede dar también en personas que están obesas, tienen obesidad 1, tipo 2, y son puestos a prueba en diferentes actividades físicas, ¿no? Y son capaces de todas esas células de triglicéridos que se acumulan en la parte abdominal, subcutáneo, ¿no? En general, empiezan a disminuir. Y la persona empieza a verse un poco más delgado. Bien, lo mismo pasa con la desnutrición. Solamente que la desnutrición no va a bajar grasa, sino músculo, ¿no? Porque las proteínas también se van degradando. Entonces, eso es parte del catabolismo, ¿bien? Y el anabolismo vendría a ser de menos a más, ¿bien? Por ejemplo, la célula puede hacer anabolismo constantemente. ¿Por qué? Porque llega a tener sustratos y de eso puede llegar a generar compuestos más complejos, como enzimas, proteínas, carbohidratos o grasas, que le van a servir en su estructura, ¿no? Renovar su estructura o sencillamente para el transporte de genes. Bien, conservar los genes, eso sería lo esencial. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buen día, doctor Juan.
Soy el doctor Reyes y mi pregunta es si el metabolismo puede alterar al ciclo celular. Claro, por supuesto. El metabolismo, como les había dicho, son parte de las funciones normales que realiza la célula. Ahora, si dentro de esas funciones hay fallos, significa que no va a poder ser la misma célula que es normalmente, ¿no? Por ejemplo, si no genera enzimas que degradan proteínas, no genera enzimas que le van a ayudar en el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa u otras rutas metabólicas que se dan como las ribosas, pentosas, etcétera, la célula llega a tener cambios y eso no es aceptado, ¿bien? No debería darse el caso. Siempre tienen que conservar la integridad de sus componentes, ¿no? El ADN, por ejemplo, al momento de hacer mitosis, deberían ser iguales ambas células, ¿no? Cosa que no se da cuando es alterado. Y todo puede deberse a factores externos o también esos mismos factores externos pueden alterar el metabolismo, provocando que la célula mute. Perfecto, muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenos días, compañeros y doctor Juan. Yo soy el doctor Anthony. Mi pregunta sería, ¿cómo el metabolismo funciona en células cancerosas? Esa es una pregunta muy compleja. Bien, vamos a partir desde los factores externos, por ejemplo, ¿no? Las células epiteliales tienden a sufrir cambios debido a la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, si sus componentes son mutados, cambiados a como era en un principio, las funciones que realiza van a ser completamente diferentes. Ahora, cuando llega su ciclo de vida y tienen que hacer mitosis, a veces no se puede dar, ¿bien? Y no es que a veces, sino que siempre. ¿Y por qué? Porque las células cancerosas, por ejemplo, se niegan a morir. Ese es un factor muy importante, ¿bien? Se niegan a morir. Entonces hay que tener cuidado porque ha sido alterado. Entonces, como se ha negado a morir, sigue realizando su metabolismo, solamente que de manera incorrecta, ¿bien? No como lo haría normalmente una célula. Una célula normal hace su metabolismo, hace su anabolismo, su catabolismo, pero la célula cancerosa tiende a crear demasiada glucosa, a tomar demasiada glucosa. Bien, se olvida mucho de la respiración celular, por eso a veces empiezan a hacerse oscuras, se pardean. Bien, y bueno, luego de eso empieza a hacerse neoplasias, ¿no? Entonces, no podríamos decir de que el genoma, su estructura, su ADN ha sido alterado, ¿verdad? Y puede verse alterado tanto por un factor externo, como les había dicho, la radiación ultravioleta, como también parte del metabolismo. Entonces, va muy arraigado todos estos temas, ¿no? Porque vendría a ser el metabolismo la parte en la que la célula realiza sus funciones normalmente. Puede comer, puede respirar. Y la parte del ciclo celular es necesario para que la célula pueda estrangularse y dividirse y compartir sus genes. Pero en el caso del cáncer, se niega a morir, se queda ahí y sigue realizando sus funciones metabólicas. Incorrectas, pero las sigue haciendo. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, doctor, encantada con sus respuestas. Realmente nos ha despejado las dudas que hemos tenido. Y le deseo buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Estoy para ustedes cuando quieran.